Hola y bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Lo primero, agradeceros muchísimo el apoyo que le estáis dando a este curso. Espero que os guste y que podáis tener los conocimientos necesarios para poder crear vuestros propios proyectos. En esta tercera clase vamos a ver la primera parte de las migraciones, modelos y seeders que tendrá nuestra aplicación. Vamos a explicar un poquito la nomenclatura. Los modelos son clases que interactúan con la base de datos de tu aplicación. Normalmente corresponden con una tabla de tu base de datos, de tal manera que gracias a ellos podemos realizar operaciones como listar, insertar, actualizar o eliminar registros de esa tabla que representan. Por otro lado, las migraciones son la forma que tiene Laravel de gestionar los cambios en la estructura de la base de datos de tu aplicación, de manera controlada y reproducible, de tal manera que podemos crear la estructura de dicha base de datos, creando tablas, creando sus columnas y sus atributos. Por último, tenemos los seeders. Son clases que se utilizan para poblar la base de datos con datos de prueba o datos iniciales. En nuestro caso, por ejemplo, poblaremos la base de datos con países, estados y ciudades, pero también con el usuario administrador. Y antes de continuar, recuerda que si no estás suscrito al canal, dale al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido del canal. ¡Vamos a picar! Lo primero, recordad que tenéis en mi GitHub, el Rincón de Isma, curso Filament PHP Intranet, el código que estamos creando vídeo por vídeo de nuestro curso de cero experto en Filament PHP. ¿Vale? Así que lo tenéis por aquí, lo podéis descargar, es totalmente gratuito y podemos ir creando poco a poco nosotros, toda la comunidad, nuevas funcionalidades, espero incluso vuestras pull requests, ¿vale? Así que sin ningún tipo de problema, aquí lo tenéis. Bien, nos hemos quedado en la anterior clase en que ya teníamos el panel administrativo de Filament PHP. Era algo como admin, example.com y la contraseña password. Bien, nos está diciendo que no existen los credenciales en nuestra base de datos. Y esto se debe a que yo he descargado desde cero el proyecto para ver que estaba funcionando perfectamente en el repositorio y la base de datos se ha borrado. Al hacer un migrate, bueno, pues se ha creado la base de datos, pero no se ha creado el usuario administrador. Vamos a crear el seeder. Vamos a abrir nuestro código, nuestro Visual Studio, y nos vamos a ir a en Database, Seeders y Database Seeders. Y aquí vamos a usar los siguientes. db, insert, bueno, mejor que insertable, vamos a decirle users, ¿vale? Y ahora sí, insert. Aquí hacemos esto, y lo que tenemos que decir es lo siguiente. Bien. Nos está dando un error de DB porque no lo hemos importado arriba, así que ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a decirle que el name de nuestro usuario va a ser administrador. Después el email, hemos dicho que era admin@example.com. Y por último vamos a el password, es importante, hacer un hash, make, y le decimos que haga un hash de password, ¿vale? La contraseña va a ser para lo mismo, tenemos que importar hash de Illuminate, ¿vale? Aquí arriba tenemos. Perfecto. ¿Cómo podemos ejecutar las seeders? Bueno, pues si nos dirigimos a nuestro terminal, ¿vale? Y creamos PHP Artisan Migrate Fresh, pero le decimos que haga un seed, --seed, ejecuta las migraciones de la base de datos y también las seedings, ¿vale? Las seed que hemos creado. De tal manera que si ahora entramos aquí y ejecutamos admin.example.com y la contraseña password, ya estamos dentro de nuestro panel administrativo, nuestra intranet que estamos creando con Filament PHP, ¿vale? Bien, en la pasada clase vimos los recursos de user. Ya podíamos ver, por ejemplo, o editar el modelo de usuario o incluso crear un nuevo usuario. Pero en esta clase vamos a ver cómo podemos crear las diferentes entidades que son, bueno, pues los países, los estados y las ciudades que va a tener nuestra intranet, ¿vale? Para eso vamos a utilizar este paquete de Alwire y Laravel Countries State Cities. Este paquete lo bueno que tiene es que ya trae automáticamente todos los
países, estados y ciudades en inglés, eso sí, de todo el mundo. Y está bastante bien y bueno, pues lo podemos utilizar a partir de PHP 8.1, ¿vale? Así que vamos a copiar Composer. Por cierto, esto lo vais a tener en la descripción del vídeo, así que vamos a irnos a la consola, copiamos Composer requiere y le damos. Perfecto, se está instalando el paquete y si nos dirigimos a la web nos dice que tenemos que ejecutar PHP Artisan Countries State Cities Install. Pues lo copiamos y lo pegamos. Dice que si queremos correr las migraciones le decimos que sí y si queremos darle una estrella, así que os recomiendo darle la estrella, ¿vale? Y ya se la doy. Perfecto. Si ahora nos dirigimos a nuestro Visual Studio y vemos que tenemos aquí unos sitios nuevos, tenemos las migraciones, donde se han creado la tabla de países, la tabla de estados y la tabla de ciudades, ¿vale? Perfecto. Vale, si seguimos con la documentación, vemos que tenemos ya un seeder creado, ¿vale? Del cual, bueno, pues vais a tener un montón de ya países, ciudades y estados para poder meter en la base de datos. Bien, pues ¿qué pasa? Este comando, si lo ejecutamos tal cual, ¿vale? Si copiamos y pegamos, ¿vale? Aquí, puede que dé un error, y es el siguiente. O más que un error, parece que funciona, pero luego vamos y no tenemos las ciudades, por ejemplo. Y es por lo siguiente, y es que las ciudades es un fichero JSON que tiene el paquete este, que pesa muchísimo. Por tanto, hay que indicarle a PHP que utilice más memoria. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ejecutamos en el terminal PHP -d memory limit, le ponemos un límite de memoria, por ejemplo 350 megas, ejecutamos Artisan, el Countries State Cities Seeder y le decimos, en este caso, sin el reference, ¿vale? Le damos al Enter y ahora está, bueno, pues importando todos los países, los states y ahora va con las ciudades. Esto puede tardar un poquito porque son muchísimas ciudades. Perfecto, después de más o menos un minuto que tarda, vamos a ver que ya tenemos todas los estados, las ciudades y los países. Vamos a crear un recurso, ¿vale? Para ver o hacer un CRUD de nuestros países, estados y ciudades. Para eso vamos a hacer PHP Artisan make filament resource, cambiamos el city por, en este caso, country, y le decimos que lo genere, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer con state y lo mismo lo vamos a hacer con city. Perfecto. Si ahora nos dirigimos a nuestro filament PHP, a nuestra intranet, vamos a ver cómo se nos han creado ya ciudades, countries y estados, ¿vale? Y vamos a countries, pues vemos cómo ya tenemos todos los países. Vamos a buscar, por ejemplo, España, ¿vale? Ahí lo tenemos, España. Además, se nos crea también nuestro CRUD de editar el país, ¿vale? Bien, aquí tenemos algunos objetos porque el Generate no trabaja con las relaciones de esta manera, ¿vale? Vamos a ver cómo trabajamos con las relaciones más adelante. Pero como veis, ya tenemos un CRUD de countries, un CRUD de states, ¿vale? Aquí, por ejemplo, como lo mismo, Madrid, por ejemplo, está. Y si ponemos, por ejemplo, ciudades y mismo Madrid, aquí tenemos Madrid, Madrid-Baraja, Las Rozas, ¿vale? Con, por ejemplo, las latitudes y las longitudes. Y por supuesto, si está activo o inactivo. Y podríamos lo mismo, desactivarlo, activarlo, guardar, cambios, etc. Perfecto. A mí me gustaría que esto de users no se llamara así, no se llamara user, porque esto también van a ser los empleados que van a estar en nuestro sistema, ¿vale? Así que vamos a irnos a Visual Studio, vamos a irnos a app. Bien, una vez que estamos en el user resource, aquí podemos crear una variable llamada protected static, vamos a decirle que es un string y le vamos a llamar navigation. En vez de icon va a ser lab. En este caso se va a llamar employees, ¿vale? Que serían los empleados, ¿vale? Si guardamos y actualizamos, vemos cómo se ha modificado el label que teníamos en el menú de navegación. Perfecto. Lo dicho, estos empleados van al modelo de usuarios. Y en el modelo de usuarios, si nos dirigimos de nuevo a nuestro Visual Studio Code y vamos a las migraciones,
Users Table tiene solo estos datos. A mí me gustaría almacenar, por ejemplo, el ID del país, el ID del estado y el ID de la ciudad a la que pertenece este empleado. ¿Cómo podemos crear campos una vez que ya se han ejecutado las migraciones? Bueno, pues vamos a dirigirnos a la terminal y vamos a ejecutar lo siguiente: php artisan make migration. Vamos a decirle a address field to users table, ¿vale? Y esto nos va a crear una migración en la carpeta de database, pero si hemos seguido el to users table, esta nomenclatura que tiene que acabar así, es decir, lo que quieres añadir y finalmente to users table, ¿vale? Esto lo que hace es que automáticamente pone que se va a modificar la tabla, ¿vale? No se va a crear, ¿vale? Porque cuando creamos una tabla es el esquema create, pero cuando modificamos la tabla ya está puesto esquema table y el nombre de la tabla que vamos a modificar. Perfecto. Bien, para añadir nuevos campos tenemos que poner $table y en este caso va a ser una foreign ID, ¿vale? Que es el country ID. Va a ser constrained. Cuando se elimine, por ejemplo, el country ID, pues que se elimine también el empleado, y cuando se actualice lo mismo, ¿vale? Por tanto, podríamos copiar esta línea. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera para que quede un poco más limpio, ¿no? Una sola línea todo, porque al final es todo sobre una línea, ¿vale? Esto es un campo, vamos a copiarlo 3 veces porque tenemos que copiar el state ID y por último el city ID, ¿vale? Perfecto. ¿Por qué no le digo a qué tabla se refiere, ¿no? Como en otras ocasiones. Bueno, si estamos utilizando las últimas versiones del Laravel, automáticamente él ya sabe que esto pertenece a una tabla llamada countries, a una tabla llamada states y a una tabla llamada cities, ¿vale? Si por un casual no se llaman de esa manera las tablas en vuestro caso, tendríais que poner, bueno, pues el referente, ¿vale? La referencia a la tabla y a la columna de vuestra base de datos, ¿vale? En nuestro caso, como ya viene referenciado perfectamente y con los nombres de las tablas perfectos, podemos hacer esto, ¿vale? Si ahora ejecutamos, bueno, antes de eso, nos faltaría, por ejemplo, añadir también un string que sea nulo, ¿vale? Nullable, pero que se llame address, ¿no? Para que sea, por ejemplo, address, para que sea la dirección postal, calle, fulano de tal, etc., ¿vale? Y por último, ¿qué nos faltaría? Bueno, pues en este caso podríamos poner también tipo string el postal code, ¿vale? Y lo mismo, que sea de tipo nulo, para que no se requiera. Perfecto. Estos campos no están en nuestro recurso de Filament PHP. Si entramos aquí en New User, no están, ¿vale? Tenemos el nombre, el email verifier y el password. Pero no podemos crear de momento los campos. Diremos, bueno, pues habrá que ejecutar las migraciones. Tenéis razón, hay que ejecutarlas. PHP artisan migrate, ¿vale? Nos está dando un error. Claro, el problema es que el error que nos está dando es que el country ID no puede no ser nulo. ¿Por qué nos está dando este error? Bueno, porque ya tenemos un usuario, ¿vale? Creado. En este caso podríamos hacer lo siguiente, y es, podríamos coger e irnos a las migraciones, ¿vale? Es importante, y añadirle nullable, ¿vale? Tanto en los 3, ¿vale? Porque es una migración a posteriori de que ya tenemos usuarios, así que ahora ya no me debe dar ninguna. Perfecto. Pero si actualizamos aquí, siguen sin aparecer esos campos, ¿vale? Tenemos que crearlos, ¿vale? Muy sencillos. Nos vamos a Visual Studio Code, nos vamos al User Resource y aquí tenemos la parte del formulario, ¿vale? Los recursos de Filament PHP se dividen en form, que sería el formulario, table, que sería la parte de visualización en la tabla, ¿vale? Las relaciones, que iríamos más adelante, y por último las páginas, ¿vale? La de el index, el create y el index. Todo esto lo veremos más adelante porque la parte de páginas las modificaremos seguramente con componentes de Livewire. Las relaciones, vamos a poner relaciones, por supuesto, ¿vale? Perfecto. Importante, vamos con la parte del formulario.
dentro del formulario tenemos una variable for y un esquema, y dentro del esquema vamos a dar de alta todos los campos. Tenemos los test input, tenemos un datetime picker, ¿vale? Que este, por ejemplo, lo podríamos quitar, ¿vale? Si en el momento lo quitamos y le decimos no usuario, pues ya no aparece ese picker. Perfecto. Ahora bien, a mí me gustaría, bueno, que tuviésemos una zona, ¿vale? Una sección, mejor dicho, de datos de usuario, otra de dirección del usuario, del empleado en este caso, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues Filament, vamos a irnos a la documentación de Filament, tenerla siempre a mano, ¿vale? Tenemos una parte que se llama sections, ¿vale? Aquí lo tenemos, pero no del infolist, ¿vale? Cuidado con esto, que pone secciones de infolist. Yo no quiero una sección del infolist, yo quiero una sección del formulario, ¿vale? Buscamos aquí section form. Aquí lo tenemos. For builder, layout, section. Ahí está. Vamos a importarla, ¿vale? Vamos a importarla aquí arriba y vamos a crear. La creamos dentro del esquema, ¿vale? Y ahora vamos a explicar paso a paso qué es. Perfecto. Bien, la sección vamos a llamarla, por ejemplo, personal info, ¿vale? Esto es una descripción, podríamos ponerla, yo la voy a quitar. Y ahora vamos a coger todos los componentes que tenía el esquema anterior y los pegamos dentro del nuevo esquema que ha creado la sección, ¿vale? Si ahora actualizamos, nos dirigimos a nuestro formulario, vemos cómo se ha metido todo dentro de una sección. Pero esta sección lo que hace es ponerlos todos los componentes uno debajo de otro, ocupando todo el ancho. Si nos dirigimos a la parte de la sección y le decimos que tenía un grid de 3, si no recuerdo mal, ¿vale? Si ahora yo le digo a la sección y le digo que esto tiene un grid de 3 columnas, actualizamos. No es grid, es columns, ¿vale? Es columns. Si actualizamos, ahora lo tenemos desplegado en 3 columnas, mucho más bonito. Perfecto, bueno, pues ¿qué quiero hacer? Otra sección, ¿vale? Aquí tenemos una coma. Otra sección que va a ser la address info. Address info. Perfecto. Bien, en el esquema lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a crear un componente llamado select y se va a llamar country ID, ¿vale? ¿Qué más? Esto lo que va a tener es una relación, ¿vale? Relationship, ¿vale? ¿Con qué? Bueno, pues el nombre de la relationship va a ser country, ¿vale? Country. Y por último, le vamos a decir que esto va a tener un title attribute, ¿vale? Que se va a llamar name, ¿de acuerdo? Ahora vamos a decirle que esto sea searchable, ¿vale? Para que se pueda buscar, que tenga un preload para que se cargue antes, ¿vale? Para que sea más rápido cargar, que la actualización sea en tiempo real, que sea un live y que, por supuesto, sea requerido. ¿Vale? Quitamos la coma, la ponemos aquí. Perfecto. Si ahora actualizamos, nos va a dar un error. ¿Por qué? Bien, muy sencillo. No tenemos la relación, ¿vale? ¿Cómo creamos la relación de los country? Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro modelo de usuarios. Aquí lo tenemos. Y vamos a crear una relación. En este caso, esta relación es una relación belongs to, ¿vale? Pertenece o tiene un estado, bueno, o un country. Para eso creamos una función country, es un belongs to y de la clase country, ¿vale? Perfecto. Si ahora actualizamos, ya no nos da ese error y si podemos ya, como veis, precargar, ya tenéis aquí todos los países, puedo buscar Spain, ¿vale? España. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Con los demás componentes, ¿vale? Con el de estado y el de ciudades, pero con una salvedad, ¿vale? Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo, en vez de control ID va a ser state ID y por último va a ser un city ID. Bien, vamos a quitar el relationship, ¿vale? Y en este caso vamos a hacer otra cosa. Options, va a ser las opciones, vamos a crear una función. Esta función va a ser un get, $get, va a recibir una colección, ¿vale? Esta colección lo que va a hacer es una búsqueda, o se va a rellenar de la siguiente manera.
Vamos a coger el modelo state, vamos a hacer una query, esa query va a ser un where y en el where vamos a decirle que el country ID es igual a $get country ID, ¿vale? Ahí lo tenemos. Cuidado que nos está diciendo que faltaría importar el modelo de state y que esta colección no es esta colección está mal. Vale, el collection es de Illuminate Support Collection, ¿vale? Es importante, pero nos faltaba, a ver, está por aquí, el plug, ¿vale? Porque solo quiero el nombre y el ID, ¿de acuerdo? Lo mismo, que sea searchable, que sea un preload, que esté, no hace falta que sea live, ¿vale? Y que sea requerido. Vamos a hacer lo mismo con el city, ¿vale? Cogemos el options, ¿vale? Lo ponemos por aquí. En vez de state va a ser city, una city query, ¿vale? En vez de country ID es state ID, ¿vale? Y lo mismo, nombre y ID. Si ahora actualizamos, vemos como ya tenemos 3 campos que aquí no están rellenos porque les falta primero el país, ¿vale? Así que cogemos Spain, ahora venimos aquí, como veis ya está relleno, vamos a escribir Madrid, ¿vale? Y el city ID ya podemos ver las ciudades, por ejemplo, de Madrid, Alcobendas. Perfecto. ¿Qué pasa ahora o qué pasaría? Bueno, ahora ya podríamos guardarlo, ¿no? Pero si yo elimino Spain, veis que se quedan tanto el state como el city rellenos, ¿vale? ¿Cómo solucionamos este problema? Bien, vamos a actualizar y nos dirigimos a Visual Studio, ¿vale? Y ahora en el Country ID, aquí, en cualquier sitio, podemos poner otra función que es After State Update, ¿vale? Y dentro vamos a hacer un fn, una función, vamos a decirle que en vez de un set va a ser un set de forms, $set, y lo que le tenemos que decir es $set state id es igual a null, ¿vale? Si ahora actualizamos, vamos a poner aquí lo mismo, Spain, ahora ponemos aquí Madrid y por último aquí ponemos Albir. Si ahora me cargo el country, el state id se ha eliminado, la city también se debería eliminar, así que vamos a hacer lo siguiente. En vez de hacer un fn, vamos a hacer una función completa, function. En vez de poner esto, hacemos esto, ¿vale? Esto lo subimos aquí, esto lo metemos dentro de la función, ¿vale? Y aquí nos falta un punto y coma, copiamos y nos faltaría el city id, ¿vale? Perfecto. Si ahora podemos hacerlo, ¿vale? Country, Spain, aquí ponemos Madrid y aquí ponemos Madrid, ¿vale? Si ahora le digo que elimine el country, bueno, pues automáticamente todos los demás se han borrado. Perfecto. Pero tenemos que hacer algo parecido también en el componente de state ID, ¿vale? Porque si aquí yo pongo Spain, aquí pongo Madrid, Madrid, y aquí pongo también Madrid, y elimino esto, veis como la ciudad no se elimina. Así que copiar este after state update, ¿vale? Por aquí y en vez de el state ID lo ponemos en el city ID, ¿vale? Actualizamos, volvemos otra vez Spain, Madrid, y si ahora me cargo el state ID, vale, importante, para que se borre el state ID y el city ID cuando hagamos el after update, los campos tienen que ser de tipo live, ¿vale? Tanto el country ID como el state ID, ¿vale? Porque el live es el que nos da acceso a el estado, ¿vale? Y entonces con el estado podemos entrar a la variable set o a la variable seguir, ¿de acuerdo? Entonces, importante, muy importante, tienen que ser de campo de tipo live. Entonces, si ahora venimos aquí, escribimos Spain, Madrid, bueno, pues, y le damos a eliminar este ID, bueno, pues ya lo tenemos, ¿vale? Perfecto. Vamos a crear un usuario de verdad, ¿vale? Vamos a actualizarlo. Bueno, nos faltaría, importante. Ahora nos faltaría otros campos, por ejemplo el de test, ¿vale? Así que vamos a copiarlo, ¿vale? Test o input, ¿vale? Test input,
address. Test input. Aquí le llamamos address. No tiene nada de esto, es requerido, ¿vale? Y por último nos faltaría el de postal code. Postal code. Guardamos, actualizamos y ahí los tenemos. Dirección y correo postal. Bien, ahora vamos a crear el usuario. Nombre, bueno, pues vamos a llamarlo como Ismael. Ismael@example.com. Password. Country, Spain, Madrid y Madrid. Uy, perdón. Madrid. Dirección, calle de prueba 11. Postal code 28091. Entonces, si le damos a crear, se nos ha creado, ¿vale? Pero aquí estamos viendo que no estamos recibiendo todos los campos, ¿vale? Ni aquí se están mostrando, parece ser. Y ya sabemos por qué es. Bien, vamos a irnos al modelo, ¿vale? Al modelo de usuarios y vamos a ver cómo tenemos el fileable. En el fileable solo tenemos nombre, mail y password, ¿vale? Bien, deberíamos de añadir, por un lado, country ID, state ID, city ID, address y postal code. Guardamos, actualizamos y si nos dirigimos a Ismael, vemos como tenemos el country Spain, pero no tenemos el state ni nada de esto. Entonces, lo mismo, vamos a poner calle de prueba 28099, cambiamos, volvemos a guardar. Como vemos, nos está diciendo que para editar el usuario el password es obligatorio. Bueno, pues para que no nos pida esto en el recurso, en la parte del password le decimos que sea oculta en la versión de editar, ¿vale? Entonces, si ahora actualizamos, no está, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahora lo mismo, 28099, calle de prueba 11, cambiamos y nos está diciendo que nos falta el state ID. Así que Madrid y Madrid, ¿vale? Guardamos y ya están guardados los cambios. Si salimos y volvemos a entrar, vemos como ahora sí ya nos está guardando en la base de datos todos los campitos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí ahora me gustaría que en vez del email verify add, bueno, pues que apareciera el país, ¿no? Por ejemplo, y el postal code. Entonces, si nos dirigimos a la parte del user resource, pero a la parte de la tabla, podemos quitar el email verified add, ¿vale? O mejor dicho, vamos a decirle, igual que tenemos en el created add, que esto es togleable, ¿vale? De tal manera que si lo actualizamos no aparecería, pero si queremos que apareciera, tendríamos que venirnos a columnas, ¿vale? Perfecto. A mí me gustaría, ¿vale? Copiar esto de aquí y lo vamos a pegar por aquí. De tal manera que en vez de mail verified add tendríamos, por ejemplo, address, ¿vale? Esto no es un datetime, podríamos decirle que sea un sortable. Por defecto le vamos a decir que false, ¿vale? Porque sí que quiero que se muestre, ¿vale? Y lo mismo con el postal code. Postal code, ¿vale? Si ahora actualizamos, ahí lo tenemos, calle prueba 11, 28099, ¿vale? Podríamos incluso buscarlo, ¿no? 28099. Bueno, pues el active filter es 28099 y no funciona. ¿Por qué? Porque si nos dirigimos de nuevo a la tabla, vemos cómo tendríamos que poner que es un campo buscable, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si nos dirigimos al postal code, le decimos que es sortable y searchable. Lo mismo con la dirección, ¿vale? Actualizamos y ahora sí, vamos a escribir 28099 y voilà, ahora ya sí que está filtrado y se muestra. Por último, vamos a ir modificando los iconos que tenemos en nuestro menú de navegación, ¿vale? Si os dais cuenta, todos se crean con el mismo icono, esto que parecen unas carpetas, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar buscar una serie de iconos acordes a cada uno de estos, ¿vale? Entonces, importante, nos tenemos que ir a la documentación de Filament, busquéis icons, ¿vale? Aquí arriba, y aquí aparecen todos los iconos que podemos utilizar, ¿vale? Si clicáis aquí, os abrirá Blade Icons, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Pues users, ¿no? Por ejemplo, o no sé si habrá algo como employee, ¿vale? Employee, no, entonces users, ¿vale? Users.
Entonces, podremos coger, por ejemplo, este de aquí, el Hero Icon User Group. Importante, es importante que copies esto, no con la X, ¿vale? Nos dirigimos de nuevo al recurso y donde pone el rectangle stack, lo cambiamos, el User Group. Vamos con el recurso de State, ¿vale? El de los países. Vamos a ver si tenemos algo de Country. A ver. No, State, no. Perdón, el de State es el de los estados, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí podemos poner de los Hero Icons City. No. Tampoco. Building. Bueno, podemos utilizar este. El de la librería, ¿vale? Copiamos esto y en el estado ponemos esto aquí. Nos faltaría el de country. Una flag, por ejemplo. Flag, aquí, el icon flag. Lo vamos a cambiar por aquí. Y por último, el de city, ¿vale? Que podría ser. A ver qué había de buildings. Podríamos utilizar este. Vale. Lo cambiamos, lo pegamos y guardamos. Perfecto. Si ahora nos dirigimos a nuestra intranet, pues ya tendremos cambiados los iconos de nuestros recursos y de nuestros CRUD. Para terminar esta clase me gustaría agrupar, bueno, pues esta navegación en diferentes submenús, ¿no? Por ejemplo, que Cities, Countries, State, bueno, pues estuviesen en una parte más de administración y Employees, bueno, pues en la gestión de usuarios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues nos vamos a ir al recurso, nos vamos a Visual Studio, aquí en City Recurso, ¿vale? Y vamos a crear una nueva variable, Protected, Static, String, y lo vamos a llamar Navigation Group, ¿vale? $navigation en vez de icon, group. Y ahora aquí le ponemos el nombre. Por ejemplo, esto es el de Cities, ¿no? Entonces le podríamos poner el nombre como System, ¿vale? Coma. Y si ahora actualizamos, vamos a ver cómo tenemos aquí un submenú, ¿vale? Lo mismo, vamos a copiar y pegar en los recursos de State y de Country, ¿vale? Y en el de User vamos a pegarlo también, pero en vez de System Management vamos a llamarlo Employee Management, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces si ahora actualizamos, bueno, pues tenemos el Employee Management y el System Management. Pero nos falta una cosita, y es que, como veis, aparece antes System Management que Employee Management. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues si nos vamos al User Resource y creamos otra variable, en este caso va a ser un integer, ¿vale? Y $navigation, en vez de group, creo que era sort, ¿vale? Le ponemos que este va a ser el 2, actualizamos y no hace nada, vale, pero nos vamos a ir al Country Resource, vamos a ponerle el 3, vamos al State Resource, va a ser el 4 y por último el City va a ser el 5, vale, actualizamos y ahora sí, como veis, tenemos el dashboard el primero, Employees Management con los empleados más cerca, el segundo, y el System Management, los countries y los state siempre por debajo, ¿vale? Perfecto. El vídeo de hoy ha sido un poquito largo porque hemos estado viendo bastantes funcionalidades, un paquete que lo vais a tener, por cierto, en la descripción, el link para poder descargaros el paquete de los countries. Hemos visto también estados, acceso a los estados de nuestros select, ¿vale? Relaciones, muy grosso modo, pero relaciones, y un poquito de la navegación del menú, ¿vale? Nuestro panel administrativo de nuestra intranet va cogiendo forma, pero esto es solo una mínima parte de lo que vamos a crear en este curso de Cero Experto en Filament PHP. Y recuerda, si no te quieres perder ninguna parte de este curso y no estás suscrito, dale al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido en este canal.
Que por cierto, antes de despedirme, os quiero comentar que en el Discord de la comunidad del Rincón de Isma vamos a tener una sección preparada exclusivamente para este curso de cero a experto en Fireware PHP, por si queréis comentar, ver qué os está pareciendo o poner vuestras dudas. Por supuesto, siempre podéis comentar qué tal el vídeo o qué tal el curso en los comentarios de este vídeo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en el Rincón de Isma.